Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola Petra. Muy buenas noches. El tema de hoy es la teoría de las formas políticas y el sistema presidencialista. Cuando hablamos de teorías de formas políticas, inmediatamente tenemos que referirnos a las formas de gobierno y a las formas de Estado. Y la forma de gobierno hace eminentemente referencia a la relación de los órganos constitucionales establecidos en un determinado eh, Estado. En ese sentido, hace referencia a los sistemas de gobierno y a las formas de gobierno. Y con respecto a las formas de Estado, es el conjunto de los elementos del Estado que nosotros habíamos visto con anterioridad en la teoría del Estado, como son el pueblo, el territorio, el poder y el derecho. En ese sentido, esos elementos del Estado hacen una conjugación en cuanto a su relación y en cuanto a su ordenamiento jurídico. Pero ¿qué sucede? Que puede haber una distribución territorial y esto a su vez cuando hay una distribución territorial del Estado, entonces hay una clasificación con respecto a si el Estado es federal, regional o autonómico, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados federales, también en España con respecto a los estados autonómicos. Y también hace referencia al Estado unitario cuando es un Estado que no hay ningún tipo de división territorial y también al Estado compuesto dependiendo el poder de concentración y también el poder de descentralización. Entonces, con relación al sistema o régimen político, estos principios también determinan la relación entre los gobernantes y los gobernados. Y dependiendo del estado y del régimen político, nosotros podemos hablar del estado democrático y del estado autocrático. Cuando hablamos entonces del estado democrático, estamos hablando de formas de gobierno. Y cuando hablamos de forma de gobierno, entonces estamos hablando de sistemas políticos. Entonces, cuando hablamos de sistemas políticos, estamos refiriéndonos a que el sistema puede ser un sistema presidencialista, un sistema de asamblea o un sistema parlamentario. Y cuando hablamos de un Estado autocrático, estamos hablando entonces y refiriéndonos a un Estado totalitario o a un Estado dictatorial. Cuando nos referimos a un Estado totalitario es en virtud de que la legislación, la relación entre el poder, el derecho, el pueblo y el territorio como elementos estatales hacen una referencia eminentemente a la debilidad institucional con respecto al respeto que se tiene de las garantías y las libertades. Y naturalmente la tutela judicial efectiva es muy ínfima, muy mínima, para no decir inexistente. Es decir, que en un Estado totalitario, con relación a la legislación y a la constitucionalidad misma del respeto al Estado de Derecho, es prácticamente inexistente, o cuando existe es eminentemente simbólico, porque no se le da apertura a la preservación ni a la protección de ningún tipo de derecho. Pero hay una diferencia con respecto a la dictadura per se, en virtud de que hay una verdadera monopolización del poder en sentido general con relación al poder dictatorial, al Estado dictatorial. Esa es básicamente la distinción en un Estado autocrático, que es independiente total y absolutamente al Estado democrático. Entonces,
Con relación a la democracia, hay dos conceptos eminentemente importantes. Ahora, hay también formas de gobierno, que es la monarquía y la república. Con respecto a la distinción de la monarquía y la república, hay un carácter eminentemente con relación a la monarquía hereditario y con relación a la república electivo y temporal. Con respecto al estado monárquico, no hay elección, sino que es por herencia, la sucesión en el poder, y también no hay temporalidad, como lo hay en el estado, como lo hay en la república. Entonces, con los conceptos que anteriormente en principio me refería, relacionado a la democracia, que están los conceptos descriptivos y prescriptivos. Con relación a lo primero, hace referencia eminentemente a los elementos que identifican el procedimiento democrático. ¿Y cuál es el elemento esencial? El elemento esencial que identifica el procedimiento democrático es la soberanía que reside en el poder popular, en el pueblo, mediante el mecanismo del voto de elección popular, del voto que ejerce todo el pueblo para elegir al presidente o a sus representantes parlamentarios. En este caso, estamos hablando del presidente. Entonces, en ese sentido, es que ese es el elemento característico del concepto descriptivo del Estado democrático. Y con relación al elemento, bueno, otros elementos que identifica que son esencialmente importantes es la división de poderes, que ya nosotros lo hemos visto, la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y también otro elemento característico del Estado es la publicidad, esa publicidad con respecto a todas las ejecutorias, a todos los actos que emanan del Estado, y también el pluralismo político, garantizado también por la libertad de expresión. La libertad de expresión ciudadana que tiene cualquier ciudadano independientemente de la clase social o a la asociación a la cual pertenezca. La igualdad, en ese sentido también, se caracteriza y caracteriza al Estado democrático, pero también ese pluralismo político cada vez más en avance en virtud del ámbito que van teniendo en una sociedad democrática y la importancia de los partidos políticos, que ideológicamente pueden presentarse ante la sociedad para que la sociedad sepa de las propuestas políticas que tienen y puedan obtener el voto favorable de la sociedad y puedan en un momento determinado ascender al poder político y ganar en unas elecciones mediante esa característica esencial que identifica el régimen democrático que reside en la soberanía popular. Entonces, los conceptos prescriptivos están eminentemente identificados con los valores democráticos. Pero recuerden ustedes que los valores democráticos tienen que identificarse con los elementos que anteriormente nosotros hemos establecido para que haya verdaderamente una protección a los derechos que subsecuentemente habrán entonces ese concepto preceptivo que involucrar otros derechos que emanan de lo que anteriormente hemos dicho. Y así, en ese conglomerado y ese conjunto de derechos conforman el principio democrático y naturalmente identifican como característica esencial y en conjunto con todos esos elementos el Estado democrático. Entonces, ese elemento preceptivo ha clasificado la democracia en democracia inerme y en democracia militante, democracia militante. La inerme se identificó inclusive por Hans Kelsen en el entendido de que la Constitución
podía ser modificada. Y evidentemente, como no podía ser neutralizada axiológicamente y podía modificarse por ese principio eminentemente democrático, cuando la Constitución lo ampara, excluyendo la causa de intangibilidad que tienen muchas constituciones, como por ejemplo la nuestra, entonces podía en un determinado momento lacerar esa democracia que garantice el propio Estado democrático, entonces la democracia misma. Aparentaría como si fuese una contradicción, pero tanta democracia y tantos derechos podrían en un determinado momento atentar contra el propio principio democrático y contra el propio Estado democrático. Y es cuando se le da esa esencia y esa eficacia de que la propia Constitución absolutamente con respecto a toda su estructura, tanto en el ámbito formal como material, pueda ser modificada, entonces podría quebrantarse en un determinado momento el propio Estado democrático, garantizando tanta democracia. Entonces, en ese sentido es que por ese concepto preceptivo, analizando la democracia inerme, entonces es que surge también la democracia militante, y es para preservar a través de la ideología democrática de que no intervenga ningún tipo de asociación, ni ningún tipo de movimiento, ni ningún tipo de partido que atente contra la democracia. Y naturalmente que institucional y constitucionalmente esto se ha preservado con la cláusula de la intangibilidad, de que la Constitución, independientemente de que haya establecido un método rígido para su modificación con relación al Estado esencialmente civil, democrático y representativo, y en respeto al propio poder constituyente, como vimos en la teoría del poder constituyente, entonces se preserve siempre el principio democrático y el Estado democrático. En ese sentido, entonces hay un sector doctrinal que establece que no es necesario esa democracia militante, sino que hay que preservar también la ideología, aunque naturalmente pudiese siempre haber esa cláusula de intangibilidad para que mentes humanas que nunca sabemos hasta dónde puede llegar, entonces carezcan o no tengan esa posibilidad de poder sustituir ese régimen democrático que le da eficacia a la vida institucional de los pueblos, como es el caso de la República Dominicana. Entonces, los elementos de la democracia como método, y anteriormente hicimos algún tipo de referencia, está la soberanía popular. ¿Y qué significa lo de la soberanía popular? Todos ustedes lo conocen, que es el derecho que tiene todo ciudadano de elegir o ser elegido, de votar por quien él le merezca credibilidad y que entienda que ese programa de gobierno lo representa como ciudadano. ¿Y qué sucede con la participación democrática? Precisamente aunado a la propia soberanía popular, porque se participa democráticamente cuando se elige, cuando se vota, cuando se ejerce ideológicamente cualquier participación activa a través de los propios partidos políticos, pero también a través de organizaciones no gubernamentales. Y también el pluralismo, como anteriormente habíamos establecido. El pluralismo se da precisamente con la preservación ideológica materializable a través de los partidos políticos. Y hay que respetar en ese sentido a los partidos políticos. Ahora bien, con relación a que salgan tan caro a la democracia, a los partidos políticos, que haya que darle tanto dinero para poder sustentarse. Y muchas veces también no se sabe de dónde llega el dinero, producto de muchas organizaciones criminales, delictivas, de narcotráfico. Todo esto hay que naturalmente detenerlo.
con respecto a los partidos políticos, y el Estado democrático también en ese sentido debe tener una mayor preservación para que gentes no entren a la política y luego al Estado para dañar a las instituciones que tantos esfuerzos le hagan y tanta lucha le ha costado a la democracia. Entonces, en ese sentido, es el pluralismo político es tan importante, pero de ahí es que viene esta característica con respecto al concepto tanto preceptivo como con el concepto descriptivo de la democracia, estableciendo lo de la democracia inerme y lo de la democracia militante. Ahí debe entrar, si se quiere, ambos conceptos de la democracia militante, pero preservando siempre esa oportunidad y esa decisión que tiene cualquier persona de militar en cualquier partido. Pero en ese sentido, ese pluralismo político debe siempre preservarse, sin embargo, ponerle esas limitaciones, si se quiere, con relación a la penetración de muchas personas, o que los propios partidos políticos hagan, si se quiere, una evaluación de las personas que cada vez admite como miembro y como directivo, para que entonces no les salga mucho más caro a la propia sociedad. Por otro lado, existe el principio de la mayoría y el principio de la minoría. En la democracia gana la mayoría, pero tiene que haber, y otro principio que destaca este régimen democrático es el consenso. Por eso es que todos estos principios están aunados siempre uno con el otro. Debe haber un consenso en el sentido de que aún ganando la mayoría, la minoría tenga una participación, porque esa es la grandeza de la democracia, que aún ganando la mayoría, la minoría tenga participación en ese régimen democrático. Y nosotros, y hay órganos constitucionales que lo permiten. Por ejemplo, cuando nosotros vislumbramos el Consejo Nacional de la Magistratura y la composición de este órgano constitucional, nosotros podemos establecer que inmediatamente se le da la participación y está destinado a eso, a la minoría, aunque muchas veces esta cuestión toma un ribete totalmente distanciado de la real participación que debe tener la minoría en ese sentido, porque se le da cobertura y una participación al aliado del partido que ha tenido mayor votación con respecto a un senador diferente o un diputado diferente al del presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, muchas veces para aplastar mayoritariamente a la minoría y que no tenga ningún tipo de cabida en ese escenario, entonces, como es distinto al partido al cual pertenece uno de esos presidentes de esas cámaras legislativas a las cuales hemos hecho referencia, se le da entonces la oportunidad a ese partido aliado. Pero en eso no tendría sentido la minoría en ese escenario que anteriormente hemos identificado, sino que hay que darle participación verdaderamente a ese partido minoritario. Pero lamentablemente muchas veces no sucede así. Entonces, con respecto a la división y al control y al principio de responsabilidad, ya hemos identificado esa división de poderes establecida por Montesquieu, aunque hemos considerado que ya ha entrado en desuso por aquello del parlamentarismo racionalizado y naturalmente que ese desuso que ha acontecido en virtud de la evolución misma de estos poderes del Estado es algo que permanece institucional. Entonces, esa división de poderes, mientras tanto, tiene que tener un respeto. Y un respeto con respecto a absolutamente a todos los poderes del Estado. Y con relación a ese control, nosotros entendemos que debería haber un mayor control
y proveniente ese control a través del Congreso, a través del Parlamento, con relación a las ejecutorias del Poder Ejecutivo, y que ese control se manifieste estableciendo verdaderas responsabilidades con relación a lo que administran el poder político y las distintas instituciones del Estado. Y esa responsabilidad que tiene y la garantiza ese principio democrático, tiene que hacerse realidad en algún momento histórico en el que está viviendo la República Dominicana. Y es en que toda la sociedad dominicana actualmente, en el caso nuestro, tiene una sed de justicia, yo diría, más que de venganza. Y es en virtud de la responsabilidad con respecto a quienes hayan administrado el Estado y que de una u otra manera salgan a reducir irregularidades, entonces ese tipo de irregularidades hagan a ese ciudadano quien dirigió, o en virtud del principio de la personalidad de la persecución, aquellos ciudadanos que administraron funciones, organismos estatales y que de alguna u otra manera no fueron verdaderamente transparentes, entonces que de una u otra manera sean responsables. Ahora bien, que se garantice siempre el respeto al debido proceso. Eso es lo que de una u otra manera, como constitucionalistas, nosotros debemos de advertirle independientemente de lo que sea, independientemente del gobierno que esté o del gobierno que salga. Es responsabilidad de hacer una investigación transparente, con pruebas, con elementos probatorios recogidos, estableciendo la normativa y el respeto a la normativa procesal penal y sobre todo a la Constitución de la República. Es en ese sentido, la verdad, que se deben establecer las responsabilidades que exige el propio principio democrático y que tanto le ha costado al Estado dominicano. Y hoy por hoy nos encontramos nosotros en una disyuntiva. Estamos ante un Estado social y democrático de derecho donde impregnó básicamente a través de la tercera generación de derechos, una vez acaecido el Estado liberal de derecho, y entra ese Estado social y democrático de derecho en pleno siglo XX y le da apertura a los derechos económicos y sociales, y dentro de esos derechos económicos y sociales está nada más y nada menos que el derecho a la salud. Y hoy nosotros estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, una pandemia. Y ha salido a la luz pública y ha puesto al desnudo el sistema sanitario, el sistema de salud pública en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en muchos países inclusive desarrollados, porque nosotros somos un país subdesarrollado, pero aún así estamos ante un Estado social y democrático de derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una cuarta generación de derechos en la intervención anterior, cuando sosteníamos este aspecto de que esa cuarta generación de derechos todavía no sabemos si verdaderamente existe, por el hecho de que no se ha cambiado el modelo, sino que se han aperturado derechos en virtud del avance tecnológico, biológico y médico de la propia medicina. Es decir, esos avances que se ha tenido, y también el propio medio ambiente, cómo ha evolucionado, lo del cambio climático. Nosotros vemos con nuestros propios ojos cómo se están extinguiendo, la extinción de muchísimos ríos, de muchísimos ecosistemas. Entonces, aparte de esos derechos con respecto a la interpretación de los derechos fundamentales y de la nueva interpretación, que inclusive con respecto a esos derechos que acceden en virtud de la evolución misma de la sociedad. Entonces, aparte de esos derechos
en el campo de la medicina con respecto a la propia reproducción humana, a la biología. Hoy los medicamentos que se están utilizando, por ejemplo, para combatir la propia pandemia, no sabemos si a ciencia cierta, si biológicamente y mediante la utilización de un método donde se explique que no causen un efectos secundarios eminentemente dañinos a la sociedad, al ser humano, entonces si ciertamente pueden ser utilizados y qué derechos afectan en ese sentido y cuál es el método para prevenir que estos medicamentos no sean utilizados por la persona o que las personas puedan ser utilizadas ciertamente como parámetros y ejemplos de que pueda de una u otra manera surtir efectos esos medicamentos. Es decir, estamos hablando de una verdadera afectación a la salud, pero por otro lado una afectación a la propia vida del humano y también una afectación, si se quiere, a la propia integridad física del ser humano. Entonces, todas esas evoluciones que ha tenido tecnológicamente la sociedad en sentido general y esos avances, entonces, de una u otra manera, merece una nueva interpretación del derecho, pero también en el propio campo de la medicina, esa afectación a la integridad física y a la propia vida con respecto al consentimiento informado. Es decir, estamos ante una verdadera cuarta generación de derechos, independientemente de que no hayamos cambiado el modelo. Pero podríamos decir, volviendo al tema específico, que esta situación con relación a esa tercera generación de derechos identificables como los derechos económicos y sociales, donde está la salud, el derecho a la sindicación, a las prestaciones laborales, al salario mínimo, etcétera. Esos derechos esencialmente y eminentemente en el plano de la salud podrían significar nuevos derechos o hablarse ya de una verdadera cuarta generación y donde no haya dudas al respecto o más allá hablarse de una quinta generación. No, yo considero que las expectativas hoy que tiene la sociedad dominicana y la sociedad internacional con respecto a muchísimos estados donde han fallado con relación al sistema de salud es básicamente, y esto depende precisamente de esa labor del Estado democrático que nosotros estamos analizando como dentro del principio democrático y de una de las ejecutorias esenciales de todo gobierno porque pertenece a las funciones de gobierno, el plano eminentemente de la salud, estaríamos prácticamente hablando no del surgimiento del nuevo derecho, porque ya existe como derecho de la tercera generación, sino que estaríamos eminentemente hablando prácticamente de un cambio de sistema político y de un cambio de sistema social y económico si no se llenan las expectativas, porque no puede ser, por ejemplo, que ya no haya camas para los seres humanos afectados de una enfermedad, que no haya camas. Entonces ha fallado el sistema público, pero también el sistema privado. Entonces, o estamos en el Estado liberal, en el abstencionismo del Estado con respecto al ámbito social y económico, no, estamos en el Estado social. Y en el Estado social significa ese Estado social que debe de intervenir el gobierno, el Estado, en situaciones eminentemente económicas y sociales y con relación a los derechos económicos y sociales. Entonces, interviene el Estado con relación a al propio sistema de salud, sin embargo, con relación a lo privado, también hay, si se quiere, una debilidad, porque ya no se trata ni siquiera de la clase burguesa establecida en ese Estado liberal y oligárquica, si se quiere, que manejaba el Estado, de acuerdo a una cuestión eminentemente del control del comercio, del control de
del trabajo y del control que tenía socialmente con respecto a todos los estamentos. Es decir, que estamos hablando del Estado social y democrático de derecho. Debe haber también un mayor control con respecto a los hospitales públicos, pero también con respecto a las clínicas privadas. Nosotros entendemos que constitucionalmente podría haber una reforma al sistema de salud pública. Hoy nosotros estamos imbuidos absolutamente en una independencia del Ministerio Público, que más adelante inclusive vamos a tocar este tema, que depende del Estado democrático también de derecho. Entonces, en ese ámbito debe tocarse necesariamente el sector salud, porque la educación eminentemente pasa a ser exclusivamente como una función de gobierno y enmarcada dentro del ámbito eminentemente social y económico, porque tiene un significado en el ámbito social y económico por la situación de que muchos padres no pueden enviar a los hijos al colegio privado. Entonces se le garantizó a la educación un 4%. ¿Cuánto establece la legislación de salud en la República Dominicana que hay que darle al sistema de salud y al Ministerio de Salud Pública? Entonces, el sistema de salud pública hoy en día está requiriendo un mayor porcentaje del presupuesto nacional. Entonces, constitucionalmente esto es justificable, porque la salud está dentro de los derechos económicos y sociales, constitucionalmente hablando. Entonces, tenemos nosotros como ciudadanos que defender esta situación, porque ya no se trata de una diferenciación de clases. Si usted pertenece a la clase burguesa o pertenece al proletariado, esta es una situación que está afectando a la sociedad en sentido general. Y constitucionalmente hay una respuesta para eso. Y nosotros debemos, como sociedad, exigir esa respuesta. La salud pública, entonces, debe, si hay algún tipo de obstáculo por la debacle política e institucional que a través de la historia ha tenido la sociedad dominicana, entonces deben haber otros tipos de asociaciones no gubernamentales conjuntamente con el Ministerio de Salud para que administren los fondos que podría obtener ese ministerio. Entonces, que sea así y se le dé cabida a esta nueva iniciativa que yo me propongo hacerla a través de este escenario. Es decir, que dentro del sistema democrático de justicia, para que no haya un rompimiento, un quiebre con este nuevo sistema, entonces debe dársele esa oportunidad y que como sociedad estemos vigilantes a este fiel cumplimiento que debería darle el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, porque la sociedad hoy en día lo está necesitando. Entonces, con relación también a la publicidad, que nosotros en principio también hacíamos referencia como dentro de los principios, esa publicidad es tan importante porque hoy lo que nosotros estamos estableciendo con relación al sistema de salud, lo vemos y lo podemos discernir a través de la publicidad ejercida a través, valga la redundancia, de la opinión pública. Pero muchas veces ustedes saben que esa publicidad y la democracia en sentido general, a través de ese principio tan importante, es secuestrada por el hecho de que las noticias importantes, si no fueran por las redes sociales y el origen y la evolución del sistema telemático ahora mismo, muchísimas noticias no llegan porque muchas veces esa publicidad y esa información que necesita saber la ciudadanía y que un ciudadano también tiene el derecho de darla y de que se conozca su propuesta, no se puede obtener muchas veces a través
de ese método de comunicación y publicidad que existe tradicionalmente. Entonces, esto también debe de cambiarse y que de una vez y por todas hay un equilibrio en ese sentido con respecto a la democratización de las informaciones y de la propia publicidad como principio democrático. De participar el ciudadano, esa participación ciudadana de la cual tiene el derecho, que sea a través de una publicidad de participación de las políticas públicas en todos los renglones del cual se siente interesado el ciudadano, de conocer, de saber y de participar. Entonces, eso tiene que garantizarse en un Estado democrático de derecho, y eso nosotros como sociedad debemos exigirlo y que naturalmente le da cabida constitucionalmente nuestra Carta Magna a lo que estamos exigiendo y estamos explicando. Entonces, con relación a la autocracia, con relación a la jefatura de gobierno, es totalmente distinto la autocracia. Con relación a, como advertíamos, de la dictadura, porque monopoliza absolutamente todas las estructuras del gobierno ese dictador, y también a través del régimen totalitario, en virtud de que ese régimen no va a tener las garantías institucionales de poder respetar y proteger esos pocos derechos que ofrecería ese Estado totalitario. Es prácticamente un Estado simbólico con respecto a la preservación de los derechos. Entonces, con relación, es distinto a lo de la monarquía, a la república, al sistema parlamentario, al sistema presidencialista y al sistema de la distribución del poder político, ya sea compuesto o unitario, como vimos anteriormente. Entonces, el principio de la monarquía coexiste, el principio de la monarquía con el principio democrático. Y hoy, actualmente, por la evolución que ha tenido la sociedad en sentido general, vemos que para que la monarquía pueda subsistir, necesariamente ha tenido que democratizarse y defender el principio democrático. Por eso, hoy en día, la estabilización de las monarquías, pero distinto que el régimen democrático, presidencialista o parlamentario, la monarquía tiene una característica hereditaria. Sin embargo, el sistema democrático, ya sea presidencialista, parlamentario o por asamblea, es necesariamente temporal y electivo, igualmente que la república, que es también temporal y electivo, aunque el sistema de la república en un momento también puede ser presidencialista. Entonces, ¿cuándo es presidencialista? Cuando se elige directamente al presidente a través del voto popular, pero también este voto popular puede ser de manera indirecta en un sistema también de república presidencialista. Y es cuando interviene en ese sistema presidencialista el voto indirecto, que es a través de un colegio electoral. Y esos compromisarios electores que han sido elegidos en ese colegio electoral, a su vez, eligen entonces el presidente de la República, y esto sucede en Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros vimos cómo en el año 2000, en Estados Unidos, en vez de ganar el voto mayoritario directo que obtuvo en el año 2000, el voto mayoritario directo mayor porcentaje, entonces no ganó. Sin embargo, el que ganó fue el voto colegiado, el voto obtenido a través del colegio. Sin embargo, el voto mayoritario fue al presidente otorgado por el pueblo, por la ciudadanía, al presidente que perdió. Pero no solamente en el año 2000, sino en el año 2016, en Estados Unidos, surgió la misma situación que en el año 2000. Es decir,
que el voto obtenido a través de los colegios, con esos electores compromisarios, entonces, de ejercer el voto y elegir al presidente, obtuvo mayoría. Sin embargo, el voto popular, el voto que obtuvo la población en sentido general, lo obtuvo Hillary Clinton por encima de Donald Trump. Entonces, este sistema del voto indirecto tiene sus consecuencias, tiene sus bemoles, pero ese es el régimen que garantiza la democracia en el sistema estadounidense y en ese sentido se ha respetado hasta hoy en día. Inclusive, con relación a la elección hasta Franklin Delano Roosevelt, hasta esa época, que fue elegido 4 veces, en 4 ocasiones, se había establecido un sistema de una reelección presidencial solamente 2 veces, o una vez podía optar el presidente de la República por una reelección. Sin embargo, al violentarse en esa ocasión, hubo a través que la 22ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entonces establecerse y prohibirse más de 2 reelecciones. Es decir, el presidente puede optar por un mandato y reelegirse únicamente por una sola vez. Eso sucedió en Estados Unidos de Norteamérica. Y también tiene un régimen de consecuencia con respecto a la responsabilidad. Y es que tuvo que dimitir en el año 1974 por el impeachment o juicio político a Richard Nixon, que perdió la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en virtud de que lamentablemente se había establecido que había cometido irregularidades en su mandato. Entonces, en ese sentido, la Cámara Legislativa, la Cámara Representante, en ese sentido, la Cámara de Diputados, lamentablemente o afortunadamente para el fortalecimiento del sistema, entonces tuvo que interponer una acusación, y en esa acusación, que la conocía el Senado, entonces deshabilitaba al presidente, y naturalmente que una ya deshabilitación del presidente de la República podía responsablemente no solamente perder el cargo público, sino ser sometido también a la acción de la justicia. Esta es una situación que actualmente aconteció también en Estados Unidos de Norteamérica, pero salió triunfante el actual presidente de Estados Unidos en ese sentido, porque solamente logró el voto para ser sometido por la Cámara de Representantes, la Cámara Legislativa, ante el Senado de los Estados Unidos, pero de ahí no pasó. En ese sentido, nosotros vemos cómo verdaderamente existe un régimen de consecuencia y de responsabilidad con respecto a las actuaciones de los funcionarios electivos, y básicamente con relación al sistema presidencialista. Nosotros debemos emular ese ejemplo, ya que emulamos tantas cosas. Yo creo que existe una gran oportunidad ahora de que por el avance y la mentalidad y el nivel educativo que cada vez vamos alcanzando los dominicanos, podemos llegar a exigir un verdadero régimen de consecuencia a la clase política dominicana. Y nosotros volvemos a través de este escenario a hacerle un llamado a las nuevas autoridades electas, que han sido electas, de que real y efectivamente ese principio de responsabilidad debe de tener un mayor raigambre, un mayor entendimiento institucionalmente y también publicitariamente, y
con relación a toda la sociedad en sentido general, que lo reclaman desde hace mucho tiempo. Y nosotros entendemos que ha llegado ya el momento en ese sentido. Entonces, esto es con relación a, al sistema presidencialista de los Estados Unidos, pero con relación a, a las monarquías, estas pueden ser absolutas, y son absolutas las monarquías cuando representa todo el poder político y estatal en el monarca. No hay forma de que esto no pueda asimilarse inclusive, aunque ya dijimos la distinción, como si fuese un estado autocrático, pero monárquico. El monarca es que tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado, del ejecutivo, legislativo y judicial. El monarca es el rey supremo y absoluto del poder político. Entonces, la monarquía limitada, que es cuando el monarca comparte el poder, en este caso el poder legislativo y el poder constituyente, pero él se queda con el poder ejecutivo, nombrando todos los ministros y administrando todos los organismos estatales. Sin embargo, ese poder legislativo y ese poder constituyente lo compartido con el Parlamento. Y por eso, entonces, se habla de una democracia limitada, y esa democracia limitada inicia la transición a lo que sucede hoy en día, que es la monarquía establecida en el régimen democrático, la monarquía democrática. Y luego, entonces, la monarquía constitucional o monarquía orleanista, establecida en Francia en el año 1830 y 1848. Y supone ya en definitiva esa transición de la monarquía con respecto al respeto del principio democrático y a los principios que anteriormente nosotros establecíamos, esa transición ya al régimen democrático y esa dualidad de la monarquía con respecto a la democracia y a las estructuras que identifican y originan y desarrollan el régimen democrático en cualquier país. Entonces, en ese sentido, también con relación al sistema presidencialista y volviendo al sistema presidencialista, vemos nosotros que este aúna en un solo poder tanto el poder de la jefatura del gobierno como de la jefatura del Estado. ¿Qué sucede con relación a la monarquía? Que la jefatura del Estado la ejerce la monarquía, el rey, pero no tiene eminentemente funciones electivas, pero tampoco tiene ningún tipo de incidencia en ninguno de los poderes que conforman el Estado, sino que la monarquía es más bien un poder simbólico. En un determinado momento sirve como árbitro, como neutralizador ante anormalidades que puedan existir en cualquier determinado estado democrático. Entonces, en ese sentido, es que muchos estados aún permanecen. Aquellos notables que muchas veces ante cualquier eventualidad de anormalidad que pueda existir en un determinado momento y que para preservar el régimen democrático tiene esencialmente que buscarse esas personalidades, entonces fungen con una vital importancia en defensa de ese régimen democrático, la monarquía, porque no es más que un poder eminentemente simbólico, aunque le cuesta tanto al Estado monárquico, donde hayan, necesitan las monarquías, como en Inglaterra, en España, en Suecia, en Bélgica, etc. Entonces, esos estados, y naturalmente que una de las características esenciales, aparte de la herencia, ¿no? Un carácter hereditario de la monarquía, es el carácter eminentemente moral. Es decir, cuando una monarquía no tiene, es inmoral o amoral,
lamentablemente no tiene ningún tipo de efecto en ninguna sociedad de su existencia, porque absolutamente no garantiza la permanencia que tanto le cuesta a sus estados de razón de ser de una monarquía, porque lo que identifica y lo caracteriza es el plano moral. Ahora bien, nosotros vemos cómo algunas monarquías han tenido una cuestión eminentemente lamentable con relación a personajes que han sido condenados por malversación de fondos, por el crimen organizado, etcétera, y también por sustracción de fondos, en una situación muy difícil para el Estado, pero también para la familia real en ese sentido. Bueno, más o menos esta han sido los temas establecidos en el día de hoy, y nosotros por último vamos a establecer qué nosotros entendemos por el sistema presidencialista con relación al Ministerio Público, para concluir con la clase de hoy. Sucede que Luigi Ferrajoli ha establecido que el Estado, ya esa clasificación del Estado en esa división tradicional del poder ha quedado, como antes dijimos, en desuso por el denominado parlamentarismo racionalizado. Aquí, con relación a la racionalidad, ¿verdad?, que hay muchas veces entre el Congreso y el Poder Ejecutivo con relación a la aprobación de muchísimos proyectos. ¿Qué sucede en el ámbito de los derechos económicos y sociales? Que en ese ámbito entran en funciones que no son funciones eminentemente de gobiernos, pero que tampoco son funciones eminentemente de garantías, que pueden inmiscuirse en el ámbito del poder parlamentario per se o dentro del poder judicial. Entonces pasan a ser esos derechos económicos y sociales dentro de las funciones eminentemente de gobierno, y por eso es que entran dentro del plano del poder ejecutivo esos derechos económicos y sociales y la administración de la educación, la administración de la salud, la administración de la seguridad social dentro del gobierno. Pero son funciones tan eminentemente del ciudadano, del ser humano, y que pertenecen como verdaderos derechos fundamentales establecidos en ese derecho, en esos derechos del Estado social y democrático como derechos fundamentales, que son exigibles ante las funciones de garantía. Si el gobierno no lo garantiza, aunque sean administrados por el propio gobierno, entonces hay funciones de garantías que le dan apertura a esos derechos económicos y sociales. Y por eso interviene entonces esa esfera del poder eminentemente judicial, a través del derecho administrativo y a través de la jurisdicción administrativa, pero que está y pertenece al derecho, a las funciones de garantía, las cuales están eminentemente garantizadas por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué sucede? Que el Poder Judicial, a través de la preservación de esos derechos fundamentales, debe necesariamente y tiene que preservar esos derechos económicos y sociales, garantizados en la educación, en la salud, en la seguridad social. Pero ¿qué sucede con el Ministerio Público? Nosotros podríamos establecer constitucionalmente que el Ministerio Público pertenece a la esfera del Parlamento o del Congreso, o a la esfera del Poder Judicial. No, porque se tiene que garantizar una verdadera
división de poderes en un sistema democrático de justicia. Entonces, a lo que tiene que garantizarse mayor garantía con respecto a la separación de poderes y al principio de imparcialidad es al Poder Judicial. Entonces, el Ministerio Público debe y tiene que quedarse en las esferas y en las funciones eminentemente de gobierno. ¿Y qué sucede? Que cuando haga o realice una investigación irregular, entonces ese Poder Judicial, a través de las funciones de garantías, estableciendo los derechos fundamentales que son indecidibles, no se pueden decidir porque están ahí, se deciden para garantizarle mayor progresividad, mayor eficacia, mayor eficiencia. Entonces, en ese sentido, es que los, las funciones de garantía deben de preservar esos derechos fundamentales. Y por eso es que actualmente, entonces, habría una interferencia mayor del Poder Ejecutivo con relación a el Ministerio Público si éste fuese totalmente distinto con respecto a una esfera o a una función eminentemente de gobierno. Entonces, si muchas veces nosotros decimos, bueno, es que el gobierno interfiere demasiado con relación al Poder Judicial. Imagínense ustedes que existe esa división de poderes si el Ministerio Público pasase a una esfera que no fuera eminentemente la gubernativa, las funciones de gobierno. Entonces, en ese sentido es que nosotros entendemos que una vez la sociedad, como son funciones de gobierno, las funciones de gobierno, igual que las funciones del Parlamento, se rige por el principio de la elección popular, entonces sea el pueblo, a través de la soberanía popular, quien establezca que mediante las políticas públicas de persecución de la criminalidad o de la prevención del delito no ha sido funcional o ha sido eminentemente vaga, no ha sido productiva o ha sido irregular, no ha sido una política que la sociedad esperaba. En ese sentido, entonces se lo cobran las urnas. Prácticamente como ha ocurrido ahora. Entonces, lo que debe garantizarse es mayor concentración y control con respecto a la división de poderes y respeto al Poder Judicial con respecto tanto a la imparcialidad como a la independencia del Poder Judicial. Que el Poder Judicial sea capaz de decir, no, esa acusación no pasa porque viola la formulación precisa de cargos, por ejemplo, como principio fundamental. Es decir, que es un verdadero poder el Ministerio Público. Y yo conozco de fondo muchísimas cuestiones de irregulares que ha cometido el Ministerio Público ejerciendo el poder, que no ha podido hacer. Entonces, el Ministerio Público tiene ese principio de objetividad, de no utilizar ese poder para dañar al ciudadano, sino para proteger al ciudadano. Y que real y efectivamente ese poder lo ejerza de acuerdo a lo que establece la Constitución, lo que establece en este sentido el Código Procesal Penal y la propia ley orgánica del Ministerio Público, respetando siempre el principio de objetividad. Ahora bien, hay una situación de que no podríamos de una u otra manera, entendemos nosotros, volver al pasado, de que se hagan todas esas designaciones a raíz de un plumazo de un decreto, porque entonces se estaría violando una ley orgánica y que constitucionalmente la ley orgánica tiene una distinción con respecto a una ley normal, en virtud de que requiere inclusive para su conformación, su origen, de una matrícula y de un porcentaje mayor a como si fuese una legislación normal. Entonces, en ese sentido,
es que si se va a encaminar una reforma, debería ser entonces por la propia reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, donde se le dé una mayor concentración del poder al propio presidente de la República con relación a las designaciones de los titulares en los distritos judiciales y los departamentos judiciales. En este caso, las procuradurías regionales que establece la propia ley orgánica del Ministerio Público. Nosotros decimos esto es por las situaciones incómodas que podría poner en algún momento el Ministerio Público al propio presidente de la República. Y en ese sentido, entonces, el presidente de la República intervenir ante el propio Ministerio Público. Ahora bien, tiene que respetarse, aunque sea un mínimo de funcionamiento, para que nunca deje de funcionar el Ministerio Público con relación a la carrera del Ministerio Público. Pero que ese mínimo también sea de una u otra manera establecido por el propio presidente de la República. Ahora bien, nosotros hoy, la sociedad en sentido general, el propio presidente electo de la República actualmente ha establecido que quiere y buscará un procurador independiente. Pero esa independencia necesariamente es en el plano subjetivo, porque dependerá de un decreto del propio presidente de la República. Y nosotros necesariamente no vemos distinción entre un procurador que pertenezca a un partido político, porque hay muchísimos abogados que pertenecen a partidos políticos y que son personas serias, que son personas responsables, son personas capacitadas y que naturalmente podrían ejercer una función loable y que toda la sociedad esperaría y de mucho respeto. Inclusive, nosotros entendemos que esa independencia que busca la sociedad muchas veces no se sabe dónde podría estar en algún momento determinado. Ustedes saben que en virtud de las convenciones en materia de derechos humanos, pero también las convenciones de las cuales es signataria la República Dominicana a nivel de seguridad pública por el crimen internacional, muchas veces el Estado cede la competencia excepcionalmente. Es decir, cede en parte su soberanía en virtud de que es compromisario al ser parte de un Estado, sea a través de la protección a la propia seguridad estatal y en virtud del propio crimen organizado, pero también la cede en parte cuando se hace parte de un instrumento internacional en materia de derechos humanos. Es decir, tiene rango constitucional, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, en un determinado momento, nosotros todos sabemos también que en virtud del avance que ha tenido el comercio internacional, los estados, a través de múltiples empresas, están en el territorio dominicano y en los demás territorios, de los cuales también sea parte en virtud de la propia globalización. Entonces, un Estado hegemónico en un determinado momento podría establecer que quiere que haya justicia con relación a un determinado tema o a determinados personajes y en defensa de sus propios intereses cuando han intervenido otros estados con relación a eminentemente política comercial, donde los estados intervienen también el Congreso. Entonces, ¿ante quién podría ejercer esa independencia en un determinado momento ese procurador independiente? Es decir,
lo que hay que buscar más bien es, claro está, esa independencia, pero por el respeto que se le tiene a la Constitución y por el respeto que se le tenga a la ley, por el respeto que se le tenga a los instrumentos internacionales de los cuales sea signatario un determinado país, por el respeto que se le merecen a los reglamentos, a las resoluciones, por el respeto que se le merezca al contenido esencial de los derechos fundamentales, por el respeto que se le tenga al principio de proporcionalidad y al método de interpretación de la norma constitucional. Ahí es que reside la independencia verdadera de un ministerio público. Es decir, no es en un personaje eminentemente de una asociación o de una sociedad determinada. Hacia allá no puede conducirse la sociedad. La sociedad tiene que conducirse al respeto y a la exigencia de la legalidad procesal y a la legalidad constitucional. Señores, muy buenas noches.